¿Cómo les va? Buen día. Muchísimas gracias por darnos estos minutos A ustedes. de la mañana. A ver, ayer hubo una reunión en el marco de este diálogo que comenzó el gobernador con distintos sectores de la legislatura. Primero, antes de ir un poco a lo que han dialogado, ¿cómo han tomado en principio este llamado y esta convocatoria por parte del gobernador? Mira, generar espacios de diálogo, de intercambio de opiniones, de miradas que se puede tener sobre la realidad y sobre los temas importantes que en Tucumán se tienen que abordar y las cuestiones que hay que modificar, siempre es saludable, no es lo común, no es lo habitual, por lo menos en mi experiencia legislativa te diría que es bastante novedoso la apertura y la posibilidad que tenemos no solamente con el gobernador, sino también con el vicegobernador, de poder intercambiar ideas, de poder discutir nuestros proyectos y sobre todo en la reunión de ayer la mirada que tenemos vinculada eventualmente a una reforma constitucional, pero te diría que casi la hora y 20 que estuvimos reunidos pudimos hablar sobre, digamos, los temas que hoy en el día a día nosotros estamos viendo y obviamente el gobierno también, que tienen que ver con la economía, con el narcotráfico, con la problemática de las adicciones, con la situación de la educación, una agenda abierta y un ida y vuelta que ha sido, digamos, como una primera reunión interesante. Nos comentaba allí, legislador, la palabra novedoso. Si, a ver, siendo una persona que ha estado ya compartiendo con otras gestiones en la provincia, ¿qué recuerda de aquellos diálogos o contactos que se podía o no tener con otras gestiones del Poder Ejecutivo anterior? Mira, yo en mi primera etapa como legislador en la gestión de Alperovich, con quien anteriormente a que asuma como gobernador y en mi caso como legislador, él venía del radicalismo, teníamos una muy buena relación. No recuerdo haber tenido una convocatoria para discutir o para tener, digamos, un ida y vuelta sobre lo que había que hacer en la provincia, sobre los temas que a nuestro entender hoy deben formar parte de la agenda fundamental porque son los problemas del día a día de la gente. Eso, en esa gestión, la experiencia no fue muy buena, inclusive lo hablamos ayer. Se avanzó en una reforma constitucional donde nosotros habíamos planteado cuestiones vinculadas a la justicia, al Ministerio Público Fiscal como un cuarto poder, el Ministerio de la Defensa, digamos, una rediagramación de la estructura del Poder Judicial, que en alguna medida se aplicó, pero que después, bueno, terminó siendo ministro fiscal quien estuvo 12 años al frente del Ministerio de Gobierno. Entonces, esto también hablamos, que si hay una voluntad política de avanzar en serio en cuestiones trascendentes, que mejoren la calidad institucional de la provincia y que la gente perciba que esa reforma en el mediano y largo plazo le puede cambiar la vida, nosotros sin ningún lugar a duda vamos a hacer nuestro aporte. Ahora, si esto es maquillaje y mayor acumulación de poder por parte del Poder Ejecutivo, como ocurrió con la reforma del 90 y con la reforma del 2006, me parece que sería una enorme tiempo perdido y una oportunidad perdida en medio de un contexto económico y de crisis social bastante complejo. Es decir, no hubo con Alperovich canales de debate o de discusión, y tampoco lo tuve cuando estuve con ya en una función en el gobierno nacional. Tuvimos un par de reuniones con quien era gobernador, pero la verdad que era un diálogo de sordo, ¿no? Claro. Era hablar y de hecho todo lo que nosotros planteamos, la reforma política, la modificación del sistema electoral, los reproches que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le hizo a la provincia vinculada a la elección del año 2015. Después vino el Tucumán Dialoga, se convocó al diálogo para la reforma política y lamentablemente no se hizo absolutamente nada, ¿no? O sea que esta convocatoria nosotros la vemos, digamos, con expectativa, pero tampoco hay un cheque en blanco de que vamos a avanzar si se necesita una reforma. Bien. Un cheque en blanco para que después termine siendo la nada misma. Legislador,
quitando la situación de la reforma constitucional, que es algo de fondo, que bueno, obviamente lleva su tiempo y su proceso correspondiente, el gobernador ha planteado ya en oportunidades a la prensa la situación de ir justamente llevando adelante proyectos de ley en la legislatura, mientras paralelamente se va trabajando en una posible reforma constitucional. ¿Coinciden en esa idea de que hay temas que pueden directamente tener una situación distinta con un proyecto de ley? Y si es así, ¿cuáles son esos temas prioritarios en los que se debería avanzar? Absolutamente, nosotros lo venimos planteando desde el primer momento. El gobernador tuvo, te diría, un decálogo de propuestas o de ideas cuando asumió como gobernador que te diría que casi era el discurso nuestro. Y lo mismo en la apertura de sesiones ordinarias. La mayoría de esos temas, o los 10 puntos que se firmó con la mesa de diálogo político, no requieren, te diría, a priori una reforma constitucional. Nosotros podemos avanzar rápidamente en la ley de acceso a la información pública, podemos avanzar rápidamente en la modificación del sistema electoral, porque se puede sacar una ley que prevea que cada espacio político, frente que se presente, irá con una sola lista, llamarle acople si querés, pero eso a través de una ley se puede hacer. Bien. Podés instaurar la boleta única de papel, o el voto electrónico, que está desde el año 2006 en la Constitución aprobada por el alperovichismo, que lamentablemente nunca se aplicó, la Carta Orgánica que le dé autonomía a los municipios, un régimen de coparticipación entre el gobierno provincial y los municipios. Es decir, hay muchas iniciativas que tendrían repercusión en la vida real y en la calidad institucional de la provincia, que se pueden hacer por ley. Después hay otras cuestiones que también hablamos. Nosotros interpretamos que la Defensoría del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, es decir, los organismos de control, los entes reguladores, sí, tienen que ser los directores o quienes estén al frente, mayoritariamente tienen que ser propuestos por la primera fuerza de la oposición, como ocurre a nivel nacional. Estas cosas también, esto sí requeriría eventualmente un proceso, digamos, de reforma. Pero a priori hay muchas cuestiones que lo venimos diciendo nosotros desde que asumimos como legisladores, que se pueden tratar y se pueden aprobar a través de la legislatura, a través de una ley. En esos temas que, más que una mirada quizás de propuesta del gobernador, fue más de propuestas que llevan desde el bloque radical, ¿hubo coincidencias? Digo, ¿el gobernador coincide con avanzar en esos temas también? Ha habido una predisposición después de esta primera reunión, a empezar a tener una agenda de tema, una agenda de trabajo. Naturalmente uno puede, sobre un tema en particular, puede tener una mirada, digamos, nosotros podemos tener una propuesta de ley de acceso a la información pública, el oficialismo otra, hay una ley nacional, la provincia de Tucumán es la única que no está adherida. Te diría que sí hay voluntad política, porque lo que expresó el gobernador cuando fue su asunción y en la apertura de sesión está en línea de los temas que se pueden aprobar o se pueden modificar vía ley. También es verdad que hay cuestiones, porque vos lo decías al principio, la reforma constitucional, y fue el término que utilicé en el diálogo ayer con el gobernador, con Silvia, con Agustín, con Raquel, con Pepe Celeme. La reforma constitucional, digamos, lo que se tiene que reformar son cuestiones de fondo. Sí. Así que uno que prevé que eso rija el contrato social por lo menos por los próximos 15, 10 años. No es una cuestión que se puede estar reformando la Constitución con cada gobierno, y para eso hacen falta, en eso sí me parece saludable digamos, la convocatoria del gobernador. Para eso hace falta consenso, digamos, no una sola fuerza política no puede modificar la Constitución, y mucho menos excederse, como ocurrió en el 2006, por eso se judicializó, y por eso hay cláusulas que han sido declaradas inconstitucionales y que se tuvieron que resolver vía la justicia. Legislador, lo último, ¿hay una nueva convocatoria para seguir este diálogo? No, quedamos en seguir trabajando en la legislatura con una agenda de trabajo con el vicegobernador. Nosotros, aparte, también le hemos manifestado que los 5 legisladores vamos a tomar una posición acordada y institucional con el partido, con la autoridad partidaria. De hecho, ayer tuvimos una extensa reunión con Roberto Sánchez, que es el presidente del partido, sí,
Sí. Así que bueno, te diría que tenemos una expectativa de poder avanzar en la legislatura con algunas cuestiones que nos parece que vienen bastante relegadas en la provincia. Bien, legislador, bueno, vamos a seguir atentos a este tema y le agradecemos mucho por esta información y esta charla con el B12, muy amable. Al contrario, gracias a ustedes, que tengan buen día. Que tenga buen día. El legislador de la Unión Cívica Radical de aquí de la provincia de Tucumán, José Cano, hablando de este llamado que han tenido al diálogo por parte del gobernador, destacando por un lado diálogo abierto con el Poder Ejecutivo y también con el titular del Poder Legislativo de la provincia, que estuvo presente allí el contador y vicegobernador Miguel Acevedo, y también coincidiendo con esta mirada que tienen desde el Poder Ejecutivo provincial. Si bien la reforma constitucional se puso sobre la mesa, el llamado para poder solucionar es una cuestión de fondo, es una cuestión que lleva un proceso también que va a llevar tiempo y que tampoco se puede estar obviamente reformando la Constitución cada vez que se cambia de gobierno, entonces debe llevar los consensos y es por eso que se ha entablado este diálogo, pero en paralelo a eso se puede ir avanzando obviamente con temas que se pueden modificar por medio de proyectos de ley, y en eso también coinciden con el gobernador y han estado planteando también cuáles son estos temas. De ahí en más va a continuar abierto el diálogo y el trabajo en la legislatura.